Muy buen día, Cruz Obando Ángel David, y ahora vamos a ver sobre las técnicas de mantenimiento preventivo. Antes de empezar a verlas, vamos a hablar un poco de manera general, algo que comparten todas estas técnicas de mantenimiento preventivo. Solo vamos a ver algunas, son 6. Algo que comparten todas estas es que se realizan a través de instrumentos especializados y la mayoría son para medir y llevar un control de algunas variables físicas que tienen los equipos. Así que vamos a empezar. Tenemos primero las vibraciones mecánicas. Las vibraciones mecánicas se refieren al movimiento oscilatorio de un objeto o estructura alrededor de su posición o equilibrio. Esta es básicamente una condición física más bien que tiene que ver con el movimiento de la máquina o de alguna estructura. Entonces estas vibraciones pueden ser causadas por desalineación de las piezas, rotación desequilibrada de los ejes, falta de lubricación en las partes móviles y resonancia estructural. En la desalineación de las piezas, pues está muy claro. Las piezas están normalmente diseñadas para que giren en una misma posición y giren de manera correcta. Son como las medidas están hechas para que funcionen a la perfección. Entonces, si se desajusta tantito estas piezas, pues puede que no giren de la manera adecuada y generen esta vibración, generan un movimiento más o menos así. También tenemos la rotación desequilibrada de los ejes. Bueno, esto es similar, que se desequilibre y empiezan a rotar los ejes. Y la falta de lubricación en las partes móviles. Como se vio previamente, la lubricación ayuda a reducir la fricción, entonces hace que el movimiento se facilite. Cuando falta la lubricación, este movimiento requiere más esfuerzo de parte de las piezas. Entonces, al requerir un mayor esfuerzo, es muy probable que se presente una vibración mecánica. También están las resonancias estructurales. Bueno, eso tiene que ver un poquito más con el sonido, pero eso se verá un poquito después. Algunos efectos más comunes de las vibraciones mecánicas. Las vibraciones mecánicas pueden tener un impacto negativo en la eficiencia de la maquinaria, la seguridad de los trabajadores y la calidad de los productos. Tienen consecuencias negativas las vibraciones mecánicas. Estos pueden ser daño estructural. Pueden provocar grietas, deformaciones permanentes y fallas catastróficas en los componentes mecánicos. Pueden dañar las estructuras de donde se encuentren sujetas las piezas, por poner un ejemplo, o pueden dañar pues la misma máquina en su total si no está pues pegada a alguna estructura. También hay desgastes y fatigas. El movimiento repetitivo de las vibraciones puede causar la erosión del material, lo que disminuye la resistencia y aumenta la probabilidad de fallas. Puede desgastar más rápido una pieza por ese tipo de movimiento. Así también puede haber un incremento en la temperatura, y este incremento de la temperatura puede generar ese mismo desgaste también. El otro es el ruido. Las vibraciones pueden generar ruido que es molesto e incluso dañino para los oídos. Ese no hay mucho de qué hablar, está bastante claro y explicado. Pues generan ruido, puede generar un ruido muy alto y esto puede ser molesto. Esto puede también desconcentrar a los trabajadores, a los operarios, y también puede que no se den cuenta de algunos otros tipos de cosas o algún otro tipo de fallo que puede presentarse que puede percibirse, perdón, mediante el oído. Problemas de control de calidad. Las vibraciones pueden afectar la precisión de los procesos de fabricación y ensamblaje. También está algo claro. Efectos en la salud. Las vibraciones pueden tener efectos en la salud de los trabajadores expuestos a ella. Puede generar dolores de cabeza, puede generar estrés, puede generar un poco de desesperación, porque a veces algunos ruidos molestos a algunas personas como que las desesperan. Entonces puede afectar las condiciones en las que se encuentra el trabajador. Y un trabajador en malas condiciones es un trabajador que no trabaja tan bien. Puede generar mareos también, puede generar náuseas, y esto puede llevar incluso a el vómito y que afecte pues la salud y no se encuentra en buenas condiciones de trabajo el empleado. También tenemos interferencias electromagnéticas. Las vibraciones pueden generar interferencias electromagnéticas que afectan el funcionamiento de los equipos electrónicos. Es algo claro. Por las vibraciones genera ondas. Estas ondas pues van a afectar van a generar los campos electromagnéticos de algunos equipos, normalmente de equipos pequeños. Ahora, ¿cómo se realizan los análisis de vibraciones mecánicas? Porque la técnica de mantenimiento es un análisis. Las vibraciones mecánicas son el efecto, lo que se quiere medir. El análisis de vibraciones se realiza con equipos especializados como acelerómetros, sensores de velocidad, analizadores de espectro y software de análisis de vibraciones. Los datos de vibración se analizan para identificar patrones de vibración anormales o inusuales.
Esos patrones pueden indicar problemas específicos en los componentes, como desalineación, desbalanceo, holgura, desgaste excesivo, daño en los rodamientos y demás cosas que ya vimos previamente. Básicamente, con los equipos se va a llevar una medición y se va a estar pues analizando, se va a estar manteniendo una observación de cómo están las condiciones del material, del equipo, cómo se encuentra vibrando, y si llega a haber alguna anomalía, vamos a ver que hay algún problema que tiene que atenderse, que puede haber algún tipo de falla. Entonces se mantiene el control, esta condición mecánica. Vamos a pasar a la otra, que es análisis de aceite. El análisis de aceite se basa en la toma de muestras periódicas de lubricante y en la realización de pruebas para determinar su calidad y el estado de los componentes del sistema. Es básicamente estar checando en qué condiciones se encuentra el aceite, porque sabemos que el aceite después de un tiempo se tiene que cambiar porque sus propiedades se desgastan, ya no funciona de la misma manera, ya no lubrica de la misma manera, entonces tiene que cambiarse este aceite. Las pruebas que se realizan incluyen determinación de la viscosidad, la presencia de contaminantes, la concentración de aditivos y la presencia de metales y otros contaminantes, perdón. Básicamente es, pues, como su nombre lo indica, se va a analizar el aceite y se va a identificar qué cosas tiene, cómo se encuentra su viscosidad, si tiene algún contaminante, algunas partes metálicas que se hayan desprendido por la fricción que llega a haber en las máquinas, por las vibraciones que se pudieron haber presentado en otro tipo de casos, si qué tanta concentración tiene de aditivo, si se le agregó un aditivo o si se le está acabando cierto aditivo. Y bueno, está la presencia de metales y otros contaminantes. Ese es un poco redundante, ya se mencionó previamente. Algunos pasos generales para realizar el análisis de aceite son la selección de la lubricación de muestreo. Se va a elegir el lugar adecuado donde se va a tomar la muestra de aceite. Se va a tomar la muestra de aceite. Se debe extraer una muestra de aceite limpia y representativa del sistema. La preparación de la muestra. La muestra de aceite se debe etiquetar y colocar en un contenedor limpio y adecuado para su envío al laboratorio de análisis. Luego se lleva a cabo obviamente el análisis de la muestra en el laboratorio y finalmente se interpretan los resultados. Después de realizarse los análisis, pues las personas que hagan este análisis normalmente son químicos, gente que está encargada de ese tipo de trabajos. De hecho, estas me recuerdan un poco a algunos análisis que hacen los laboratoristas químicos. De hecho, yo estudié eso en la prepa. No me pregunten cómo es que ando ahora en electromecánica, pero normalmente es algo más, proceso más que realizaría un químico que un electromecánico, más bien, en su mayoría, más bien en la parte de laboratorio. Pero es lo que se hace, se analiza. Ahora tenemos el ultrasonido, es otra variable física. Como estamos viendo, todas las variables se analizan, pues, en su mayoría variables físicas de control. Las vibraciones. Ahora tenemos el sonido. La técnica se basa en la detección de ondas sonoras de alta frecuencia que no son audibles para el oído humano. Los equipos de ultrasonido se utilizan para detectar fugas de aire comprimido, vacío, fugas de gases y líquidos o fallas en rodamientos y engranajes, porque cuando una pieza no se encuentra en la posición adecuada va a generar un ruido diferente al que debería de generar. Y si genera un ruido diferente, sabemos bien que el ruido son ondas, básicamente, ondas que se propagan a través del espacio. Entonces, si está generando el ruido adecuado, si está haciendo su trabajo adecuado, entonces va a generar una onda de sonido constante, una cierta determinada onda de sonido. Si se altera ese tipo de posición en que tiene y empieza a realizar un movimiento diferente, va a generar una onda que va a tener una frecuencia distinta a la que normalmente debería de tener. Y si esta onda empieza a variar es porque están ocurriendo algunas anomalías. Entonces nos podemos dar cuenta de algunos tipos de cosas, como fallas que hayan en piezas o algunas fugas que estén habiendo. También algunas fugas normalmente de aire producen un sonido muy agudo y es casi difícil de percibir. Entonces, con estos dispositivos que llegan a percibir estos sonidos, podemos ver las frecuencias del sonido. Entonces nos podemos dar cuenta si existe algún tipo de fuga. El proceso para realizar el ultrasonido en el mantenimiento preventivo generalmente sigue los siguientes pasos. Normalmente la mayoría de estas técnicas siguen los mismos pasos porque todos son realizados por equipo especializado. Son igual, se prepara el equipo, se tiene que
calibrar el equipo, que sigue siendo parte de la preparación. Se lleva a cabo la medición con el mismo equipo, se recolectan los datos con el equipo, se analizan esos datos y al final se da una interpretación de los datos, y esa interpretación de los datos ya se va a saber si se tiene que llevar a cabo algún tipo de mantenimiento, alguna corrección al equipo, y qué corrección específica. Normalmente no cambia con ninguno, sigue siendo lo mismo. Solo lo que cambia más bien es el equipo que se va a utilizar. Y en lo general suelen ser personas que están especializadas en la utilización y certificadas en el uso de este equipo y en la interpretación de los valores que van a obtener. El siguiente es la termografía. La termografía se utiliza en el mantenimiento preventivo porque muchas fallas mecánicas y eléctricas se asocian con cambios en la temperatura. Por ejemplo, una fuga de aire comprimido o un rodamiento desgastado pueden generar un aumento de la temperatura en la máquina. Está muy claro, ya es como para detectar la falla, ¿no? Si está habiendo un aumento de temperatura anormal que no debería de haber en el equipo, es porque está ocurriendo una falla que está haciendo que ocurra este aumento de temperatura. Por ejemplo, el hecho de que el lubricante que tenga se esté acabando, pues va a haber una mayor fricción. Mayor fricción, eso obviamente mayor calor, mayor temperatura. Para llevar a cabo la inspección con termografía se utilizan cámaras termográficas que pueden medir la radiación infrarroja emitida por los objetos. Las cámaras termográficas convierten la radiación infrarroja en una imagen visual que muestra los patrones de temperatura en la superficie del objeto. Los objetos más calientes aparecen en rojo o amarillo, mientras que los objetos más fríos aparecen en azul o verde. Esto es algo que comúnmente vemos en los medios de entretenimiento como algún tipo de mira infrarroja, que básicamente a través de colores nos permite percibir la temperatura a la que se encuentra un objeto. Entre más se encuentran al color rojo y amarillo es porque tienen una mayor temperatura, y verdes y azules que es porque tienen una menor temperatura. No hay mucho que hablar. El proceso de la termografía de mantenimiento preventivo generalmente sigue los siguientes pasos, como dije anteriormente: inspección visual, preparación del equipo, realización de la medición, análisis de los resultados y toma de medidas correctivas. Normalmente es lo mismo en todos, y lo que cambia es el equipo. En este caso se ocupa una cámara termográfica o un termómetro. Detección de grietas con electromagnetismo. Eso está interesante. Esta técnica se basa en la medición de las propiedades magnéticas del material que cambian cuando hay una grieta presente. La detección de grietas con electromagnetismo es especialmente útil en aplicaciones en las que las grietas son difíciles de detectar visualmente, como en el caso de los componentes internos de la máquina. La detección de grietas con electromagnetismo en el mantenimiento preventivo se puede realizar mediante varias técnicas. Vamos a ver solamente dos muy conocidas, y de hecho son un poco diferentes entre sí, pero para fines de ver si hay una grieta, pues funcionan ambas, tienen los mismos resultados. La primera es Eddy Current Testing, o ST por sus siglas. Esta técnica se basa en la inducción electromagnética, y utiliza corrientes inducidas en la pieza para detectar grietas y otros defectos. Se aplica una corriente alterna de alta frecuencia a una bobina, que produce un campo magnético que interactúa con la pieza. Cualquier variación en la conductividad eléctrica de la pieza, como una grieta, causará una perturbación en el campo magnético, lo que se puede detectar mediante un sensor. Si normalmente un equipo solía generar un campo magnético constante, normal, obviamente al haber una grieta, su campo magnético se verá afectado. Y cuando se vuelva a realizar este análisis, esta visualización de su campo magnético, va a haber una variación. Y esa variación, ¿qué le va a decir a la persona que está realizando la detección? Que ahí hay una grieta. Hay otra que es un poco diferente, pero igual es interesante porque igual ayuda a detectarlo. Se llama Magnetic Particle Inspection, o MPI, por sus siglas en inglés, que en español es inspección de partículas magnéticas. En esta técnica se aplica un campo magnético a la pieza y luego se esparcen partículas magnéticas en su superficie. Las partículas se acumulan en cualquier defecto presente en la superficie, como una grieta, lo que hace que el defecto sea más visible. Eso está muy claro. Se le inducen piezas magnéticas, como puede ser escoria de alguna pieza de metal,
y se le induce un campo magnético. Entonces estas piezas se van a ver más atraídas por lugares donde haya grietas, donde haya como espacios, esos pequeños espacios. Entonces esta pequeña escoria, ese metal, se introducirá ahí, lo que pues hace un poco más sencilla su identificación de las grietas. Como ven, son diferentes estos métodos para realizarlo, pero es para el mismo fin. Y finalmente tenemos las corrientes parásitas. Las corrientes parásitas son un fenómeno que se produce en los materiales conductores cuando se someten a un campo magnético variable. En el mantenimiento preventivo, el análisis de corrientes parásitas se utiliza para detectar defectos y evaluar la integridad estructural de los componentes y maquinarias, sin la necesidad de desmontarlas o interrumpir la producción. Ese de hecho es el principal fin de esas técnicas de mantenimiento preventivo, que se puedan detectar defectos y evaluar en qué estado se encuentra la estructura y el equipo sin que se desmonte y sin que se tenga que interrumpir la producción. Bien, la detección de corrientes parásitas se realiza mediante la utilización de un sensor electromagnético que se mueve a lo largo de la superficie del material a inspeccionar. El sensor detecta las corrientes parásitas que se producen en el material y las transmite a un dispositivo de medición que las interpreta y analiza para detectar posibles defectos. Ahí tenemos la imagen, como pueden ver, sigue siendo igual. Utilización de equipos externos para poder recibir algunas señales y nos va a dar unos datos, y estos datos se van a traducir en si el equipo se encuentra en buenas condiciones o hay alguna anomalía. El equipo utilizado en la detección de corrientes parásitas consta de un generador de corriente alterna de alta frecuencia y una sonda o sensor. La sonda se coloca en la superficie del material conductor y se aplica una corriente alterna de alta frecuencia a través de ella. La corriente alterna fluye a través del material y genera un campo electromagnético alrededor de la sonda. Si hay alguna discontinuidad o grieta en el material conductor, la corriente electromagnética se verá afectada y se producirán cambios en la impedancia de la sonda. No vamos a ver mucho a detalle estos métodos realmente, porque son cosas como para ampliarse más, son temas por sí solos como para verlos como por su tema. Entonces también son como las personas se especializan en esto para realizarlo, y de hecho tienen que estar certificadas para poder, también para tanto saber cómo utilizar los equipos que van a utilizar como para interpretar los datos que van a recibir, y tienen que recibir una certificación. Entonces estas son 6 técnicas de mantenimiento preventivo. Como se pudo ver, todas se ocupan en equipo externo y simplemente es casi lo mismo para llevar un control de algunas condiciones que tiene el material. Condiciones físicas, como pueden ser vibraciones, condiciones en las que se encuentran los lubricantes, como puede ser el aceite, condiciones sonoras, el ruido que llega a producir el equipo, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son las técnicas de mantenimiento preventivo. Muchas gracias por ver.